Las 2 de la tarde con 28 minutos está aquí con nosotros mi querida Juana Ramírez, que es la CEO y Chairwoman del grupo Sohin. ¿Cómo estás, mi querida Juana? Y hoy un tema bien importante, la verdad es que estaba leyendo también tu columna, la demencia senil, que está perfectamente mal dicho, ¿no? Pero todos creemos que cuando pues estamos envejeciendo está bien que se nos olviden las cosas y eso es es finalmente un reflejo de la ignorancia. Así es. Y de creer, Paco, que envejecer es igual a deteriorarse en todos los sentidos, ¿no? Que envejecer es igual a ya no tener las mismas funciones motoras y que por tanto también la función cognitiva disminuye simplemente porque envejecemos. Y hoy lo que nos está mostrando, afortunadamente a muchas personas, es que ves gente corriendo maratones con 80 años, que ves, por ejemplo, en las universidades profesores completamente lúcidos que tienen 70, 80 años y que están tal vez en el mejor momento de su carrera profesional. Entonces, el primer mensaje de hoy en el Arco de Juana es: dejemos de estigmatizar la vejez. Es cierto que antes la gente llegaba, o la mayoría de la gente llegaba a la vejez en condiciones no muy buenas de salud, pero creo que la conciencia que hemos ido tomando los que para allá vamos, que somos todos, respecto de, por ejemplo, que cuidar nuestra masa muscular es lo mismo que hacer ahorros para la vejez, ¿no? Claro. Y que eso va a tener que ver con nuestra funcionalidad, también es absolutamente incorrecto y es inaceptable que todavía incluso algunos profesionales de la salud hablen de demencia senil, porque esto implicaría que es normal en la vejez tener cierto tipo de Sí, demencia, es lo que como no una es cierto, condición asociada que no es verdad. que no es verdad, no tiene nada que ver con los años. Y el término, o sea, el término demencia senil es incorrecto. Si algún profesional de la salud se los dice en el consultorio, huyan. Esa persona está desactualizada, es incorrecto hablar de eso. De lo que hoy se habla es de deterioro neurocognitivo, que no es solamente cambiarle el nombre, porque la mayoría de los adultos mayores o de la gente de 65 y más no tienen ningún tipo de deterioro cognitivo, y una parte sí lo va a tener, y entonces y una parte va a ser demencia, pero entonces para usar correctamente el diagnóstico tiene que indicarse cuál es la enfermedad subyacente de esa demencia. Es distinto la demencia derivada de Parkinson o de Alzheimer o de cualquier otro tipo de patología que, insisto, sí es más frecuente en los adultos mayores, pero, por ejemplo, hablando de Alzheimer, que es la más frecuente de las demencias en México, es una enfermedad que puede aparecer en etapas muy tempranas de la vida y que si se identifica en esas etapas, se puede atender. Oye, me impactó la cifra que das de la estigmatización que tiene el Alzheimer en México, que 9 de cada 10 casos no son tratados No porque es se mejor diagnostican. decir, así está porque ya está viejo, ¿no? Exacto, mira, se le olvidan las cosas. Pues es que está viejo, ¿no? Mira, pues es que repite cosas que acaba de decir. Sí, pues así es, ya ves que nos cuenta 50 veces la misma historia, ¿no? Ay, pues dejó las llaves del coche en el refri. Bueno, pues es que andaba distraído. Entonces, bien importante empezar a identificar esos comportamientos y no normalizarlos, porque sí, Paco, es tristísimo que 9 de cada 10 personas no se diagnostiquen y que por tanto no se puedan atender de acuerdo a su diagnóstico. Claro, oye, además de todo, finalmente creo que nos ha faltado una política pública que tenga que ver también con esas enfermedades, con el tratamiento y detección temprana, ¿no? Totalmente. Mira, de un lado está el estigma social, porque acuérdate que, no sé, yo creo que ya habíamos hablado en tu espacio de que la gente tiene cierta resistencia por atenderse los problemas de salud mental, ¿no? O sea, como que decir que voy a terapia, o decir que voy con el psicólogo, decir Sí. que voy con el ¿Qué psiquiatra. estás loco? Es lo primero que te preguntan. Exacto, y la O respuesta sea, es un poco sí, como sí, todo, ¿no? sí, Pero, sí. pero está más loco no ir con el especialista. Entonces, de ese lado está el estigma. Y el otro es que las familias ocultan a las personas que empiezan a tener estos problemas de déficit neurocognitivo. Y entonces, lo primero importante que decirles es, hoy, hasta hace muy poco, para Alzheimer no había más que terapia rehabilitadora, un poco para detener el avance y la progresión de la enfermedad,
pero hoy ya hay medicamentos para atender la enfermedad que, si bien no curan, cuando las personas se diagnostican en etapas tempranas de la enfermedad, pueden detener la progresión de la enfermedad y con ello generar pues un montón de calidad de vida a esas pacientes. Y además les voy a decir una cosa, a mí que me ha tocado convivir con algunas personas que tuvieron Alzheimer, la verdad es que no se los deseo en su vida, porque es una cosa terrible. Mejor que puedan frenar el avance de la enfermedad, porque después es algo tristísimo. Es muy difícil, y además no es solo difícil para el paciente, es difícil para la familia, claro. porque trastoca todos los ámbitos de la funcionalidad normal de la familia. Generalmente son las mujeres las que tienen que cuidar, se convierten en pacientes que deben cuidarse 24/7, y ese 24/7 implica a alguien que pues renunció a su trabajo, que normalmente, también lo digo en la columna, es un trabajo de cuidadoras no remunerado. Tan impresionante es esto que representa casi el 17% del Producto Interno Bruto del país, el trabajo no remunerado de las cuidadoras en el país, y Alzheimer es una de estas enfermedades que necesita cuidarse. Entonces, bien importante, y por eso la columna, y qué bueno que estamos platicando de esto, Paco. Si ustedes se identifican en su familia, olvídense de la edad. Hay personas en quienes en los 40, en los 50 años podemos empezar a identificar que tienen olvidos repentinos de cosas que acaban de decir, que vuelven a repetir algo que recientemente nos habían contado, que están trastocando sus rutinas y que de pronto olvidan porque iban al coche y se regresan, que dejaron las llaves en lugares que no son comunes. Lo mejor es ir con los especialistas, con los psicólogos, los neurólogos especializados en identificar qué es lo que puede estar pasando para atenderlo oportunamente, porque de verdad puede ser un cambio trascendental y muy positivo poder atender a estas personas en sus etapas más tempranas. Después del Alzheimer, que también estaba leyendo con mucha atención, 1.3 millones de mexicanos lo padecen. O sea, es una cifra tremenda. Así es, 1.3 millones de mexicanos, y 1.3 millones de mexicanos diagnosticados. Imagínate los que no están diagnosticados hoy, a todos los que ya les pusieron el estigma de demencia senil, está viejito y entonces tiene ciertas pérdidas cognitivas. Se está perdiendo la oportunidad de ser atendido correctamente de acuerdo a cuál fuese la patología que está generando ese déficit cognitivo en el comportamiento. Bien, después del Alzheimer, ¿cuál sería la siguiente enfermedad neurodegenerativa? Mira, la dificultad que tienen las enfermedades neurodegenerativas es que muchas no tienen herramientas de diagnóstico contundente. Y entonces el diagnóstico se hace por muchos test que aplican los especialistas y por descarte. En el caso de Alzheimer ya tenemos algunos estudios clínicos que permiten terminar de identificar esta patología, pero otros, por ejemplo, como Parkinson, que también es bastante común, pues es necesario una serie de estudios complementarios para poder llegar a la conclusión. Ahora, las medicinas en estos casos, ¿qué tan efectivas son, qué tan eficientes son, o dependen nada más del momento de que tú determines la enfermedad? Por lo pronto, ambos tratamientos que se acaban de lanzar están indicados específicamente para pacientes en etapas tempranas, en donde los estudios científicos demostraron que la progresión se detiene, que hay una diferencia entre un paciente no tratado y cómo avanza la enfermedad, y un paciente tratado y cómo la progresión se detiene y le da muchos años más de vida en calidad. Por lo pronto no estamos hablando de una cura para la enfermedad, y de todas maneras el paciente con Alzheimer va a seguir teniendo una progresión de este déficit neurogenerativo que terminará lamentablemente en pues, la pérdida de la autonomía, pero cada año en el que podemos retrasar la evolución de la enfermedad, pues es valiosísimo, obviamente para el paciente, pero también para su familia. Ahora, el sector salud, ¿qué tan preparado está para enfrentarlo? Porque son, además de todo, medicinas muy caras. Sí. El tratamiento es carísimo, y además de todo tiene mucho que ver con la contención familiar. Sí, lamentablemente estos tratamientos de los que te hablo son bastante recientes, muy recientemente autorizados también por la COFEPRIS para su acceso en México, todavía no disponibles en el sector salud, pero lo que sí está disponible en el sector salud es el diagnóstico. O sea, sí es importante acercarse y atender
las enfermedades mentales, las enfermedades neurológicas, porque con más frecuencia atendemos las enfermedades que nos incapacitan rápidamente, ¿no? Es común que si me da gripa, si tengo un dolor intenso, eso me haga asistir al hospital, pero cuando se trata de las enfermedades mentales, el diagnóstico se puede tardar entre 5 y 10 años justamente porque no le damos la misma importancia. Entonces, hoy hay algunas herramientas, por supuesto no todas las que quisiéramos, pero hay herramientas, hay que insistir y hay que atenderse también en los temas de salud mental. Qué importante, la verdad. Sí, sí falta ahí una política en materia de salud mental en México y creo que en muchos países del mundo, porque además es lo que más dejas, ¿no? Lo que más estás marginando siempre. Así es, pero fíjate que también nosotros como opinión pública y desde los medios tenemos que trabajar en la concientización, porque a veces la gente tampoco sabe cuáles son las cosas que tiene que exigir, ¿no? Cuando nos conformamos con no tener el acceso suficiente en diagnóstico, en tratamiento a las enfermedades, pues entonces esa demanda de la comunidad respecto de esas necesidades, pues tampoco es oída porque ni siquiera existe. Muy bien, pues muy interesante el tema, mi querida Juana Ramírez. Muchísimas gracias. ¿Te tomas un café? Claro, aquí ya me trajo mi taza, mire. A ver si la pueden ver. Ahí está, ya tengo mi tacita de Gel Café. Muchísimas gracias, mi querida Juana, te agradezco mucho. Gracias a ti, Paco, y un abrazo a todo el auditorio. Un gusto, las 2:39.